¿Qué crees que pasó, güey? Sí sé qué pasó, compadre. Se perdió el capítulo donde hablábamos de McDonald's. ¿Correcto? Dice el Canelo que fue un error técnico. Yo creo que sí. Oye, ¿te acuerdas tú de la pregunta? Claro. Porque como la anunciamos, la gente pregunta mucho qué pasó con McDonald's. De acuerdo. Hubo gente que decía, ¿dónde está él? Porque como siempre leíamos, cuando se acababa el podcast, un capítulo, leíamos la pregunta a contestar en el siguiente capítulo. Nos tocó leer esa pregunta de McDonald's y luego, evidentemente, sí filmamos, grabamos ese capítulo, pero se perdió. Hubo un tema ahí técnico. Un Canelo, no sé qué le pasó o algo. Así es. Dice que es problema técnico, creo que es un problema de él. Es un problema. O sea, sí, es que ahora sí se le dice ya sabes qué. Todo es problema técnico. Oye, ¿qué pasó con ese güey? Es un técnico. Entonces, fue un problema técnico. Pero claro, entonces. ¿Qué decía la pregunta? Bueno, es que mucha gente dijo, oye, ¿cuándo van a contestar esa pregunta de McDonald's? Y la pregunta, digo, me acuerdo muy bien de la pregunta, no te la puedo leer textualmente, pero era mujer, era una chava, aparentemente ya con una carrera profesional, y ella planteaba en su pregunta en Reddit, decía, me encantaría, quiero que me digan si sería una buena idea, porque me encantaría buscar trabajo en McDonald's. Ella decía, me llama mucho la atención porque he leído que McDonald's tiene procesos para todo, hasta para trapear el piso del baño. Entonces decía ella, siento que en esta etapa de mi vida como que seguramente no tiene muchos años de haberse graduado. Y está claro porque alguien que plantea esa pregunta, porque ella no está buscando trabajo en McDonald's en caja o no. O sea, quiere entrar a aprender. Quiere decir que el tema económico no es un tema para ella. Entonces decía, ¿será buena idea? ¿Alguien me podría recomendar? ¿Alguien ya ha trabajado en McDonald's? Porque me gustaría aprender de todos sus procesos. O sea, es un tema, eso, palabras más, palabras menos. Y la pregunta que dejaba en Reddit era, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Alguno de ustedes ha vivido una experiencia similar? Y algo así decía la pregunta. Entonces, tú trabajaste en McDonald's. Si quieres, vamos a empezar. Sí, no. De hecho, yo trabajé en McDonald's cuando tenía 16 años, casi 17. Y para mí fue una gran escuela. Tú sí tenías una necesidad. Bastante fuerte. Pero ¿sabes qué? Sí tenía una necesidad económica, pero tenía mucha necesidad de aprender. Porque era cuando yo estaba saliendo de prepa, o sea, estaba más bien en mi época de prepa y yo tenía muy fija mi idea de ser empresario. Ya le he platicado por muchas veces. Y parte de mi estructura o de mi calendario de actividades era trabajar en McDonald's. ¿Y por qué? Porque ya cuando iba a McDonald's yo veía que todos eran demasiado mecanizados en lo que hacen, pero a la vez un ambiente muy padre de trabajo. Y era cuando abría McDonald's aquí en Monterrey, que fue la segunda que abrieron. La primera fue Gómez Morín y la segunda fue Garzazada. Y la tercera fue Hidalgo. A mí me tocó trabajar en Garzazada, recién abierta. Oye, no fue Gonzalitos, querrás decir. O sea, Gonzalitos, tienes razón. Gonzalitos, según yo, fue la primera. Sí, tienes razón, porque Gómez Morín fue después de Hidalgo, que fue la que donde está ahora el Palacio de Hierro. Bueno, en aquel entonces era de Diego Zorrilla. La franquicia de McDonald's, y él se la pasaba supervisando que todos los procesos fueran realmente los que tenían que hacer con McDonald's. Entonces, yo lo que viví como empleado de McDonald's fue sumamente enriquecedor. Para empezar, te ponían a hacer todo, para que aprendieras de todo. A lavar baños, a limpiar estacionamientos, a despachar hamburguesas, etcétera, para que primero conocieras la operación completa del restaurante. Y fíjate qué inteligentes. La rotación del personal entre todas las actividades hacía que nunca hubiera una actividad desaprovechada o que faltaba el de la cocina, cualquiera lo podía sustituir. Y entonces eso es una técnica que va haciendo que la persona que esté trabajando aprenda todo y aparte se forje un carácter de servicio. Te interrumpo para darte un dato revelador. Howard Schultz, el fundador de Starbucks, se ha retirado 2 veces y ha regresado 3 como CEO. O sea, fundó la empresa, CEO, dejó a alguien en su lugar, un desastre, regresó. Dejó a alguien en su lugar, un desastre, regresó y ya se va ahora sí ya de manera definitiva. Y quien acaba de entrar a Starbucks como nuevo CEO, que no viene de Starbucks, por primera vez, siempre era gente que estaba en Starbucks, decidió, no se lo instruyó nadie, Howard Schultz no le dijo que lo hiciera, él decidió que quería entrenarse un mes completo en las cafeterías, trabajando de barista, despachando, justo lo que tú estás diciendo, antes
de comenzar a dirigir Starbucks, que está a punto de, creo que es el 1 de abril comienza, y él ya dijo que una vez a la semana va a estar yendo a cafeterías a entrar, a vivir la experiencia, pero como trabajando ahí, o sea, no como un cliente. Pero perdón, continúa. Es increíble porque fíjate, y pasaba. Los mismos gerentes que ya eran gerentes y que se encargaban de supervisar a todos, a nosotros nos llamaban los pitufos, porque estábamos vestidos de azul con un traje que se te pegaba del calor, güey. O sea, Pero les decían los pitufos, iban en minifalda, ¿no? No, güey, íbamos así. No, las que iban en minifalda eran las hostes de toda la parte de los piñatas. Nosotros íbamos así con un gorrito, güey, y era orgullosamente vestirte así, ¿verdad? Entonces, cuando el gerente necesitaba entrarle al quite, encorbatado, se metía a limpiar o se metía a hacer hamburguesas, etcétera, porque era la misma dinámica. Todo era la misma dinámica. Entonces, ¿qué es lo que aprendes ahí? Fíjate lo que aprendí yo. Primero, aprendes a hacer de todo. No hay con que me da pena limpiar un baño o no hay con que me da pena limpiar el vómito de un niño en la fiesta. Te cambia la mentalidad y te cambia la mentalidad para toda la vida. Segundo, creo que McDonald's tiene el mejor método para poder saber controlar inventarios. ¿Y por qué te lo digo? Porque ahora yo me dedico a vender productos y es sumamente importante tener un control de inventarios. Cuando tú estás en el BIN, que el BIN para mí es el puesto más estratégico de McDonald's, tú estás viendo absolutamente toda la parte del comensal. Desde que entran en su carro, cuánta gente viene en el carro. ¿Cómo es la complexión? Y entonces empiezas a pedir las hamburguesas o los pies, etcétera, según tu lectura de cómo está la gente. Oye, pero eso sigue siendo ahorita así. Así era hace mucho. Y creo que sigue siendo, y te voy a decir por qué. Porque la política de McDonald's es que no puede haber una hamburguesa después de 10 minutos en el BIN. Pero sigue siendo la política porque vas a McDonald's y se tardan un chingo en atenderte. Pues yo creo que ha disminuido mucho la eficiencia, pero no en todos los McDonald's. Yo voy a un McDonald's fuera de México y son exactamente igual que los McDonald's que a mí me tocó trabajar. Y ahora yo voy también como analítico. O sea, porque yo cuando voy a un McDonald's estoy viendo toda la operación de la cocina porque la sé. Pero entonces tú sí le recomiendas a esta chava que entre a McDonald's. Sin duda alguna. Entonces, nada más para terminarte de dar este caso del BIN. Si tú pides 10 hamburguesas, tú eres el que controla la cocina y tú eres el que controla la caja. Entonces tú estás viendo para que todo quede en tiempos. Entonces, si tú pides 10 hamburguesas Quarter Pounder y entra la persona a pedir una regular y se te quedan las Quarter Pounder, el que la está regando eres tú, que eres el operador del BIN. Entonces lo que haces es que traes un micrófono, un audífono con una diadema y estás dándole instrucciones al de Automac, dándole instrucciones al de la caja para que nunca te quede nada en el BIN, güey. Entonces es increíble cómo empiezas a controlar la producción con la visualización de quién entra y quién está en el restaurante. Venga, te parece que trabajas en McDonald's, compadre, que le estás haciendo promoción. No, pero estoy contestando la pregunta. No. Yo por eso digo, tú trabajaste en McDonald's. A esta chava le vale p*** McDonald's. O sea, ella, no, es la verdad. O sea, ella realmente lo que quiere es ver si es buena idea entrar ahí. Sí, es buena para idea. Aprender. Definitivamente. Porque ha leído que hay un chorro de procesos. Yo opino que no tiene que entrar a McDonald's, compadre. O sea, vaya, yo creo que sí debe ser un gran aprendizaje estar en McDonald's. Sí. Tú lo viviste. Pero la pregunta de ella no es, ¿me conviene entrar a McDonald's o no? Porque me encantan las hamburguesas. O sea, ella quiere ver, porque lo que quiere es aprender de procesos. Porque dice que en McDonald's, como tú lo viviste, sí. Y yo hace mucho leí el libro de Ray Kroc y estoy convencido que ellos inventaron casi que los procesos. Y sin duda, aquí la pregunta de ella es, ¿me conviene entrar a McDonald's para aprender? Yo creo que a cualquier empresa con estrategia y operación. Sí, ese es mi punto. O sea, sin duda, McDonald's es una empresa que fue muy revolucionaria. O sea, ellos literalmente inventaron la comida rápida. O sea, no fueron los primeros, pero fueron los que la revolucionaron. Los hermanos McDonald's. Y luego cuando Ray Kroc, que se dedicaba a vender para hacer malteadas, batidoras para hacer malteadas, se quedó deslumbrado en San Bernardino, en el primer McDonald's de los hermanos McDonald's, que ellos estaban felices cocinando hamburguesas, pero este güey tiene la visión, dice, esto se puede convertir en una franquicia mundial y termina quedándose él con es espectacular la película. Con McDonald's. También ya hay una película, inclusive. Sí, es muy buena la película. De McDonald's también. Pero sí, sin duda McDonald's inventó muchos de esos temas, procesos y tal. El tema es que seguramente si entra a McDonald's va a aprender mucho,
pero no es el único lugar donde puede aprender. Y yo me preguntaría, si esta es una chava con una profesión universitaria, ya se recibió de alguna carrera, me imagino de alguna ingeniería por el tipo de pregunta que hacía, muy probablemente puede aprender mucho más en otro lado, ¿eh? O sea, no sé, yo no estaría tan convencido que en una empresa tengas que estar en todas las áreas. Está muy padre ese sueñito, pero ¿quién tiene el presupuesto? O sea, ¿cuántas empresas tienen el presupuesto para darse el lujo que entres tú y estés 4 meses, 6 meses pendejeando por todas las áreas aprendiendo? ¡Qué padre! O sea, qué chingón. Pero no todas las empresas tienen ese presupuesto. A ver, ¿tú podrías darte el lujo de pagarle a alguien que estuviera 6 meses aprendiendo en tu empresa? Para nada. Ese es el punto. Entonces, aquí el tema, discúlpame que te interrumpa, el tema es que en McDonald's todos ganan igual. Peor aún, güey. O sea, porque si ella es porque están haciendo algo. O sea, no es que estén capacitando a la gente aparte de lo que ya está. Tú entras a capacitarte en una vacante que necesitaba la operación. Y esa capacitación es esto. Yo estoy de acuerdo. El tema es, contestándole, si ella me preguntara a mí, yo le diría, mira, yo nunca he trabajado en McDonald's. No conozco McDonald's por dentro. De hecho, no me gustan sus hamburguesas, pero eso qué más da. Pero si ella me preguntara, oye, quiero aprender un chingo, yo no le recomendaría que entrara a McDonald's. Sin duda, creo que la mejor manera de aprender es trabajar. Sí. Entonces, para nada más, a lo mejor, y ahí estamos de acuerdo, es que entre a una empresa donde tengan procesos establecidos. Claro. No, sin duda. Que es más o menos la pregunta, lo que ella quería. A mí lo que no me queda claro en la pregunta, según la recuerdo, es ¿por qué quiere aprender de todos los procesos? ¿Quiere poner un negocio? Y entonces entrando a McDonald's, pues va a aprender de la A a la Z. ¿O simplemente quiere tener, no sé, o sea, tener mayor conocimiento para que cuando consiga un trabajo de neta, no digo que no sea de neta en McDonald's, pero por lo que veo ella nada más quiere aprender, ¿no? Pero ¿cuál es el endgame? O sea, ¿para qué quiere ella aprender de procesos? Pues tú eres el que te acordabas de la pregunta, güey. Sí, no. En la pregunta no lo dejaba claro. No. No. Por eso lo digo, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda alguna está el aprendimiento teórico, que el aprendimiento teórico es tanto el tema estudiantil, o sea, lo que te enseñan en la escuela, como lo que tú puedes leer en un libro. Pero también en un libro, tú puedes aprender teóricamente. Un libro de los que te ponen en la escuela es teórico. Pero también puedes leer un libro que no es teórico. Un libro, por ejemplo, de la biografía de Philip Knight, el fundador de Nike, o de Elon Musk, o The Everything Store, que es la de Jeff Bezos, no es nada teórico. Es la realidad de cómo se les ocurrió poner y es puro aprendizaje, güey. Y es leyéndolo. O sea, alguien que nunca ha trabajado en Amazon y que lee el libro La tienda de todo o The Everything Store, está en inglés y en español, va a tener una idea súper clara de cómo se le ocurrió a Jeff Bezos la idea, de cómo la implementó, de todos los problemas a los que se enfrentó. Y el libro depende de qué tan rápido leas, te lo puedes echar por un precio de $300. Ese libro en particular, te lo puedes leer en menos de una semana en tus tiempos libres y aprendiste un chingo de Amazon. Correcto. También puede ser lo mismo con el de Elon Musk y también puede ser lo mismo con el de Nike. Y así hay cientos de miles de libros. Entonces, tú puedes aprender leyendo libros que no son teoría, son realidades de empresarios o de gente que triunfó o que sigue triunfando y que hay un libro de ellos. Hay personas, por ejemplo, como Sergey Brin y Larry Page, cofundadores de Google, que ellos no han escrito un libro, pero sí han escrito muchos libros de Google, de gente que trabajó en Google y periodistas. El libro, por ejemplo, el muy famoso libro de Elon Musk, se llama Elon Musk, lo escribe un escritor que entrevistó a Elon Musk, a muchísimos ingenieros y colaboradores tanto de Tesla como de SpaceX y tal, y también a gente que trabajó y a haters. O sea, gente que trabajaron y salieron mal y todo y que también le dan su feedback de lo que opinan de Elon Musk. Entonces reúne toda esa información y hace un libro. ¿Cuánto conocimiento hay en un libro de una persona triunfadora y exitosa? Entonces yo me preguntaría, ok, puedes entrar un año a McDonald's y aprender cómo trapear bien un piso. O sea, ¿te vas a dedicar a trapear pisos? No, pero quiero aprender de procesos. Bueno, también puedes estudiar procesos, no necesariamente en una empresa en particular, ¿no? Entonces, hay muchas certificaciones en el mundo, el Six Sigma, etcétera, que no son más que procesos. Sí. O sea, no tienes que sin duda, entrar a trabajar es mucho conocimiento práctico. Porque los libros de teoría, los de la escuela, no los escribió Elon Musk ni Jeff Bezos, ¿verdad?
ni lo escribió Steve Jobs. De hecho, Steve Jobs, por ejemplo, él tampoco escribió su libro. Lo escribió Walter Isaacson. Y es un libro de 800 y cacho de páginas que yo sé que hay muchas películas de Steve Jobs y hay videos en YouTube y lo que tú quieras. Un gran libro, larguísimo y lo que tú quieras. Pero ¿cuánto aprendizaje hay en ese libro de 850 páginas? Muchísimo aprendizaje. Entonces, yo creo que lo más importante, yo resumiría de esta pregunta es, qué padre que esta chava tenga la inquietud de aprender tanto y de aprender de procesos. Creo que hay muchas formas de aprender. Sin duda, sigo siendo de la creencia que trabajando es como mejor aprendes en donde sea. Es importante trabajar, estar en el ruedo, como dicen por ahí. Pero bien importante también es leer y buscar qué vas a leer. ¿Quieres aprender? No necesariamente tienes que leer novelas y menos de ciencia ficción porque te vas a entretener, pero no vas a aprender mucho. Entonces, si quieres aprender, número uno, hay que chambear, hay que trabajar, relacionarte, aprender, pero no, creo yo, mi punto de vista es que ser un todólogo no sirve de nada. Creo yo que lo importante hoy día es que te enfoques. Si alguien es el fundador de una empresa o el CEO, pues debe ser un generalista, ¿no? Debe de saber un poquito de todo. Pero la mayor parte de los CEOs muy exitosos, podríamos mencionar a muchísimos, pero pongamos un solo ejemplo. Tim Cook, CEO de Apple. Tim Cook. ¿Entendieron, cabrón? Bueno, por ejemplo, él tiene muchas áreas muy fuertes, pero hay áreas en las que él no se mete. Cuando existía John Ive en Apple, que era el que literalmente trabajaba de la mano de Steve Jobs, y era el que diseñaba los iPhones y las Macs y lo que tú quieras, y el CEO no entra ahí. Confía en la gente. Entonces, no tienes que saber todo, que aprender de todo. Por cultura general, sí. Pero hoy día la gente que triunfa, y en el pasado ha sido igual, es gente que se enfoca. Entonces yo más bien le diría... Enfócate. ¿Tienes claro en qué te gustaría especializar? ¿Tienes claro cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? ¿Para qué eres muy buena? Enfócate en lo que eres muy buena o en lo que amas hacer o en lo que te gustaría dedicarte. En lugar de andar aprendiendo un poquito de todo. ¿Cómo para qué? ¿Te acuerdas del libro de Ahora Descubre tus fortalezas? Claro. Hablaba precisamente de eso. Ajá. Enfocarte en lo que eres bueno. No enfocarte en que quieras aprender todo. Correcto. Muy bien. ¿Nos vamos a la siguiente pregunta? Muy bien. Pues yo me acabo de enterar igual que tú, compadre, hace ratito, que nos han estado llegando muchas preguntas a Facebook y a redes sociales y tal. Y nos hemos dedicado realmente a contestar preguntas que vemos en Reddit, que no son preguntas para ti y para mí, que son preguntas que postea la gente buscando ayuda. Pero ya tenemos muchas preguntas que nos hacen a nosotros. Entonces aquí el equipo sugiere que en lugar de seguir contestando preguntas de Reddit, que empecemos a contestar preguntas de las que ya nos están haciendo a nosotros. No, y de hecho ya lo habíamos platicado que eso es precisamente la idea. O sea, la idea es que ustedes pregunten todo lo que ustedes necesiten que nosotros contestemos o analicemos. Y con mucho gusto vamos a empezar. Ya sacaron por ahí una, ¿la quieres leer tú? Tú eres muy bueno para eso. Déjame, oye, lo que pasa es que este hombre, cuando trabajábamos juntos y no quería hacer algo, me decía, tú eres muy bueno para eso. Y yo, sí, ¿verdad? Y entonces me engentaba que me lo pidiera y iba a hacerlo. Y luego cuando lo estaba haciendo decía, ¿por qué cómo hago que yo sea bueno para esto si no me gusta hacer esto? Así te manipulé varios años y luego tú le empezaste a aplicar en BCX igualito. Sí, completamente. Te encargo esto, Sabino, tú eres muy bueno para eso y se ponían bien felices. Sí. Y era cuando realmente tenía huevo y no lo quería hacer, ¿verdad? Totalmente. Ahora ya me doy cuenta. Muy bien. Bueno, Miguel Camacho. Ese es un tip que hay que darle a la gente. Cuando te dé hueva hacer algo y hay alguien que tiene las capacidades y se lo quieres delegar, dile, oye, tú eres buenísimo para hacerlo, te lo encargo. Claro. Entonces, pues se van a emocionar mucho. Y nunca les van a decir que no. Porque claro, cuando empiezas diciendo algo positivo, la persona ya no ve lo negativo. Exacto. Entonces, lee la pregunta tú eres muy bueno para eso, Nayo. Hombre, Mago, gracias, qué honor. Miguel Camacho, gracias por escribirnos. Dice, disculpen el atrevimiento de mi pregunta. No es atrevimiento, al contrario, nos sentimos honrados. Claro, aparte ni lo conocemos, o sea... Yo siento que conozco a toda la gente que me escribe, Mago. Algún día lo entenderás, permítame. Dice, ¿qué pasa en una compañía donde 3 socios tienen 33, 33 y 34? Pues ya empezamos con problemas, ¿eh? Si en dado caso uno de los socios sale de la empresa, alguien me dijo que su participación baja de porcentaje, nada más por salir. Vamos a ver qué opinamos. ¿Ese es cierto? Yo vivo en Kansas.
si el socio se sale de la empresa, ¿se le sigue pagando su 33% de las ganancias o sí bajaría su porcentaje? Si no está físicamente en el negocio y ya no aporta capital a la empresa. Si tiene una respuesta a esta pregunta, se lo agradecería mucho. Veo todos sus videos. Tengo una compañía de 5 años y un socio se salió y no sabemos cuánto porcentaje de las ganancias le tenemos que dar legalmente. Gracias, Miguel. ¿Qué opinas, Mago? Tú ya pasaste por esto. Muchas veces, compadre. Sí. Pues mira, aquí hay muchos temas en juego. El primero es que estrictamente hablando, legalmente hablando, cuando constituyes una sociedad, ellos hicieron una sociedad y como eran 3, a lo mejor dijeron, es mucho pedo, el notario les recomendó o alguien, 33.30 y no sé qué, es como el PI, 3.14 y no sé qué más. Sí, pero el 34 lleva la ganancia. Entonces, por alguna razón, oye, pues para que no haya tanto pedo, 34, 33 y 33, lo sumas y te da 100. O a lo mejor el del 34 fue el de la idea, no sé. Pero el punto es que no hay un socio mayoritario, ¿ok? Si 2 de ellos se juntan, tienen mayoría. Cualquiera de los 2 que se junte, porque 33 más 33 o 33 más 34 es mayoría. Claro. Pero pareciera que les está sucediendo lo que le sucede y me sucedió y te sucedió a muchísimos emprendedores y empresarios, porque cuando te quieres asociar con alguien, cuando quieres fundar un negocio, todo es color de rosa, ¿ok? Todo va a salir espectacular, yo confío en ti, tú confías en mí y empieza la sociedad, ¿no? O sea, y ellos me imagino que trataron de decir, oye, hay que ser justos. 33, 33, 33. Bueno, mira, para no revolver entre .3, pues uno que se quede con 34. A lo mejor fue un volado. Y uno de ellos ganó y se quedó con el 34. Porque es un 1 de diferencia. No sabemos cuál fue la razón. Entonces, primero que nada, legalmente, cuando tú tienes un porcentaje accionario, salvo que lo vendas, no te lo pueden quitar, ¿verdad? O sea, es tuyo. Legalmente hablando. ¿Ok? Entonces, no sé si ellos, esos 3 socios, yo creo que no, porque ya lo dirían ahí, previamente han tenido un acuerdo, un protocolo de accionistas que en un podcast platicábamos de eso, para poder prever qué sucede cuando hay una sociedad, qué sucede si un socio quiere vender sus acciones, qué sucede si nos compran, qué sucede si los 3 socios trabajan en la empresa con un porcentaje accionario, pero qué pasa si uno deja de trabajar. Entonces yo creo que lo primero más importante es que una cosa es que seas accionista y otra cosa es que seas directivo o gerente o lo que sea, colaborador de la empresa. Son 2 roles completamente distintos que todo el mundo confunde. Yo en el pasado lo confundí también. Entonces, no porque alguien tenga un 33 o un 34 significa que tiene que trabajar en la empresa. O si alguien que tiene un 33 o un 34 deja de trabajar en la empresa porque se enfermó, porque le ofrecieron trabajo en otro lado, se fue a vivir a otro lugar por la inseguridad o lo que tú quieras, en teoría no tendría por qué perder esas acciones. Sí su sueldo, si no tiene un puesto directivo, claramente. Es que lo acabas de decir tú hace ratito. Se confunde la parte de ser socio a de ser directivo. Aquí, por lo que yo estoy viendo, y aquí lo deja ver Miguel, dice, si bajaría su porcentaje si no está físicamente en el negocio o ya no aporta capital a la empresa. Ahí sí entra un factor bien importante. Claro, son 2 cosas diferentes. Vámonos por partes. Cuando hay que capitalizar la empresa, o sea, ellos a lo mejor hicieron una aportación inicial y quedaron los porcentajes 34, 33 y 33. Entonces, a lo mejor, por lo que él dice, a lo mejor ahorita se está requiriendo lana otra vez. Pero uno de los socios se fue a Kansas. Sí. Ya no está no sé en qué país sea. ¿Es en México esta pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, es en México, bueno, pero uno de ellos se fue a Kansas. Entonces, el que se fue a Kansas sigue siendo socio. Entonces, si no se ocupa capital y hay dividendos que pagar, le toca su 33 o 34, lo que sea. Oye, si se ocupa capital, ¿okay? Lo normal, lo institucional y lo legal en una empresa, salvo que haya un acuerdo, un protocolo que diga lo contrario, es que si hay que aportar capital, cada parte tiene que poner lo que le corresponda. Entonces, si hubiera que aportar $1,000,000, ¿no? El que tiene el 33 tendría que poner su parte, 330,000 pesos, etcétera, para completar el millón. Oye, el que vive en Kansas tiene que aportar, tiene que poner su parte, su 34%, pero no tiene lana. Cuando eso sucede, lo normal es que diluya su porcentaje accionario. Y se lo den a los que le metieron. A lo mejor se lo van a meter ellos mismos, pero también podrían pedir un crédito bancario y no tendría que diluirse este chavo que está en Kansas. Siempre y cuando lo vale, el que no le está poniendo.
Pues es que mira, aquí siento que ellos están confundiendo acciones, sociedad, con empresa. Está claro que si este cuate ya no trabaja, ya no aporta trabajo, pues se fue a vivir a Kansas, no tiene derecho a recibir sueldo. Eso está claro. Pero las acciones siguen siendo de él. Salvo que se ocupe, como lo dije ahorita, capital y entre la mayoría decidan que hay que meterle lana, no pedirle al banco, y él no tenga lana para aportar, entonces se tiene que diluir. No es como que se diluye, se saca una evaluación y proporcionalmente diluye no se va a cero, pero diluye su participación de acuerdo a lo que, porque en ese momento la empresa debe valer algo. O sea, su 34 de este cuate vale algo. Sí. Entonces, al momento que hay que meterle más lana, la empresa va a tener otro valor. Y como él no va a poner lana, entonces su 34 se va a diluir. Ellos van a tener que sacar el cálculo matemático muy sencillo de cuánto habían aportado los tres. Si entre los tres habían aportado $1,000,000 y hay que meterle otro $1,000,000 y él no va a aportar nada, es lógico que su participación se viera a la mitad de lo que tenía. O sea, el que tenía 34 se viera a 22. Es un cálculo muy matemático. Pero si no hay que meterle lana a la empresa y simplemente es él, ya se fue a Kansas, pero es accionista, no tienen por qué sacarlo. Digo, al final pueden pelearse, hacer lo que quieran. Y se le van a repartir sus dividendos conforme al porcentaje que tiene. Claro. Y los que se quedan tienen que entender que una cosa es dividendos, sacarle dinero al negocio que el dinero puede pagar, y otra cosa es sueldo. Si los otros dos ahí siguen trabajando y tienen su rol muy claro, uno es el director general o el director operativo y el otro de finanzas, qué sé yo, y cobran un sueldo por lo que hacen, que by the way, no tiene que ser el mismo. Yo supongo que los tres se pagaban un sueldo igual, pero la responsabilidad seguramente no eran las mismas. Entonces, dependiendo de la empresa, no necesariamente el responsable de la operación debe de ganar lo mismo que el de finanzas o que el del área comercial. Son sueldos de mercado. Mucho menos que el CEO. El CEO es el que más debe de ganar. No porque yo lo diga. Ahora, si es una empresa tecnológica, por ejemplo, Sí. si es una startup muy, muy tecnológica, a lo mejor el CTO, o sea, el director de tecnología, va a ser el mejor pagado. Más que el comercial, ¿no? Entonces depende mucho del giro de la empresa y todo. Pero por eso en un podcast platicamos de la importancia. En el caso de ellos ya no les va a servir mucho este consejo, sí, para el futuro, pero por eso vale tanto la pena hacer un protocolo de accionistas con tus socios cuando aún no hay ningún problema. Ahorita ellos ya tienen un problema y es el socio que ya no trabaja en la empresa, que vive en Kansas y pareciera que hay que meterle lana a la empresa. Ahora, por otro lado, si estamos bien institucionales, súper institucionales, lo correcto, no hay dinero más caro que el de los accionistas. Nunca. Entonces, si la empresa genera los flujos para poder pagar un crédito bancario, lo ideal es que ninguno de los tres meta lana y que pidan un crédito bancario. Ahora, si lo que quieren es sacarlo deliberadamente por la razón que sea, pues van a decir, este güey no trae lana, vamos a aportar capital tú y yo para que este güey se diluya, pero aún así no se iría a cero porque ya puso anteriormente, pero también pueden comprarle su parte. Por eso la importancia de tener un protocolo, porque el protocolo de accionistas, si se hace a su debido tiempo, cuando no hay problemas de ningún tipo, cuando ningún socio se ha salido o ha entrado otro nuevo, todo queda claro y por escrito. Y en estos casos, si alguien quiere vender sus acciones, existen muchas, no hay una regla única para cuando un socio quiera vender sus acciones. O sea, pueden pasar muchas cosas. Estamos hablando de empresas que son privadas, no públicas, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas, desde el famoso derecho de tanto, que es, si el socio se sale, los socios que quedan en la empresa tienen derecho de tanto. Quiere decir que cuando establezcan el precio de las acciones, ellos son los primeros que pueden comprarlas. O sea, es decir, el otro socio no se las puede ofrecer a nadie externo, primero se las tiene que ofrecer a sus socios actuales. Ya si los socios actuales deciden, oye, no queremos comprarlas, estamos de acuerdo en el precio, pero no podemos o no queremos comprarlas, el otro socio tendría todo el derecho del mundo de vendérselas a quien quiera. Y a lo mejor se los va a vender a un cuate indeseable que va a ser socio de estos dos. Por eso mismo la importancia, voy a recalcar de nuevo, del protocolo, porque en el protocolo, si aquí somos 4 socios y lo tenemos todo por escrito, oye, si algún socio el día de mañana quiere vender sus acciones, ¿cuáles son las reglas del juego? Primero que nada, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el criterio para evaluar cuánto vale la empresa y por consiguiente cuánto valen las acciones del que se quiere ir? Para que no sea una fórmula mágica, porque fíjate qué curioso.
somos 4 socios y de repente llega un güey y nos quiere comprar. Para los 4, la empresa va a valer un chingo. Vale muchísimo porque no la quieren comprar. Pero si uno de los socios se quiere salir y quiere que le compren sus acciones, también va a querer que le paguen un chingo. Pero los que se quedan van a querer que valga poquito. ¿Me explico? Entonces, de hecho, hay una técnica, no es que yo la recomiende, que cuando son, por ejemplo, cuando son 2 socios y ya no pueden convivir juntos, que este no es el caso, ya de plano, o sea, no se pueden ver ni a los ojos, ya no es conveniente que sigamos y los dos están dispuestos a, oye, pues los dos nos queremos quedar con la empresa, pero los dos están dispuestos a que se quede uno y se vaya el otro. Oye, yo no tengo bronca, que me pagues y te quedes tú, y tú no tienes bronca al revés, o sea, que tú te quedes y yo te pague. Entonces lo que hacen es que se hacen una propuesta mutua a sobre cerrado. Entonces de cuenta que yo te digo, tú y yo tenemos el 50% de la empresa y ya no nos podemos ver ni en pintura y acordamos que lo mejor es que uno se vaya. Pero los dos nos queremos quedar. Perfecto. Yo te tengo que hacer una oferta por tu 50% en un sobre cerrado y tú a mí una. Entonces nos la intercambiamos, abrimos los sobres y el que ofrezca la oferta mayor es el que se queda con la parte del otro. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente lo hace para que no sea ventajoso, porque insisto, si quieres comprar, vas a querer pagar muy poco. Y si quieres vender, vas a querer que te paguen un chingo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que a ellos, ¿qué les convendría? Sentarse, si aún no están peleados, porque pareciera que no, que este cuate de Kansas City que agarre su avión y se venga a donde sea. Oye, pero nada más déjame te aclaro, el de Kansas no es el que estás vendiendo. Ah, bueno, el otro, el que se fue. Yo lo que les recomendaría es que, porque pareciera que no traen todavía bronca, porque oye, no sabemos cuánto deba de valer su porcentaje, por lo que dice en la pregunta, y esta sí es para nosotros, no es de Reddit, pareciera que no se han peleado, que no hay un problema entre los accionistas o entre los socios. Yo que les recomendaría que se sienten muy objetivamente, que entiendan que que la parte accionaria no se debe confundir con la parte operativa. O sea, una cosa es trabajar en la empresa y otra cosa es ser accionista. Entonces tendrían que evaluar cuánto aportó. Supongo que cada quien puso lo que le tocaba y sus porcentajes lo avalan. Y ahora que esta persona ya no está trabajando, habría primero que nada preguntarle, ¿quieres seguir siendo socio de la empresa o quieres vender tus acciones? Porque a lo mejor el cuate que ya no está ahí, él quiere seguir siendo socio. Y tiene todo el derecho del mundo a ser socio, salvo que ellos le hagan una propuesta irresistible de compra de acciones y que él diga, pues les vendo. Entonces, van a tener que sentarse y buscar lo mejor para todos, no para los dos que se quedan. Un acuerdo ganar, 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 donde todos salgan contentos. Oye, es imposible, no se le puede dar gusto a todo el mundo. No, sí es posible. Nosotros lo logramos. Claro, y la única manera de hacerlo posible en una sociedad, cuando alguien se va, es que todo el mundo va a tener que ceder un poco. Si alguien trae la mentalidad de yo no estoy dispuesto a ceder, no se van a poder poner de acuerdo y van a acabar en los tribunales o con un abogado que les va a quitar la mitad de las ganancias porque les va a cobrar un chingo de lana por resolverle su problema, ¿no? Entonces, ahorita que pareciera que no es un problema aún, que se sienten, que dialoguen porque no tienen un protocolo. O sea, decirles, ¿y tu protocolo? Pues no tengo protocolo. Entonces, para la siguiente vez que abran otra empresa, hagan un protocolo de accionistas, dejando todo por escrito, todo claro, todos los what ifs. Pero como ahorita no lo tienen, de manera civilizada, siéntense, no confundan la parte accionaria de la parte directiva, pregúntenle al que se va si él tiene deseos, porque él también cofundó la empresa, por lo que pareciera por la pregunta. Tiene todo el derecho de continuar, pero le pueden comprar sus acciones. Entonces, que no confundan la parte accionaria y la parte directiva, que si sí se queda como accionista, pues su porcentaje pues es el mismo, ese no cambia. Y ellos pues tienen todo el derecho del mundo a cobrar un sueldo razonable de mercado por trabajar en la empresa, que el cuate que se salió no va a poder cobrar, eso está claro. Y va a tener que entenderlo. O sea, pues no puedes cobrar sueldo porque ya no trabajas aquí. A lo mejor es una empresa que aún no deja utilidades. Nada más da para pagar sueldos. Pues el cuate que se salió, pues no va a poder cobrar sueldo. Claro. Pero va a seguir con sus acciones. Muy bien. Pues excelente monólogo. Pues a ver, ¿qué opinas tú, compadre? No, ya sé, no, es que tú eres el que ha tenido este tipo de circunstancias. Me hice sentir muy mal, compadre. No, por favor. No. Pues
A ver, ¿hay algo que tú quieras adicionar? No, es que lo dijiste todo perfecto. No tengo nada que contribuir. Bueno, pasemos pues a la siguiente pregunta. Ya me callo los hocico. No, al contrario, güey. Pues es que de eso se trata, de que cada quien diga el expertise que trae y que los dos contribuyamos, ¿verdad? No, y se vale. A ver, yo nunca trabajé en McDonald's, tú te echaste solito la otra. No, se vale interrumpir, ¿eh? O sea. No, a ver, compadre, aquí no se trata de quién aporta más. Es que cada quien no, aporta. pero es que ya me cabrones. Nada madre. Muy bien. Compadre, le damos la siguiente pregunta. Tú eres muy bueno para eso. ¿Sabes qué? Me encantó cómo leíste la vez pasada. Dale tú, por Perfecto. favor. Yo soy muy bueno para eso entonces. Tú eres muy bueno para eso. Me encanta que pienses así de mí. Déjame la leo. Esta también es una que nos hacen a nosotros. Mauricio Gael. Sí, Vera Valdés. Vera Valdés. Es que está todo pegado. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Mauricio Gael Vera Valdés. Lo repito otra vez. Saludos para los dos. Gracias. Gracias. Tengo muchas preguntas, pero nada más hace una. Tengo un taller de maquinados, tornos CNC y máquinas convencionales. Me gustaría que hablaran de la forma correcta de crecer tu negocio. Una vez un amigo me dijo que el mismo trabajo te va llevando y lo he aplicado y creo que así es. Me gusta escuchar consejos de la gente que sabe. Pues muy padre la pregunta. Ni tú ni yo sabemos de máquinas convencionales ni de tornos CNC. Pero sí de crecimientos acelerados. Claro, pero su pregunta es de cómo le hago para crecer mi negocio. Entonces, comienza tú, compadre, para que no me digas que luego es un monólogo. ¿Qué le aconsejarías? Mira, creo que... A Mauricio o a mi tocayo. A tu tocayo. Mauricio, creo que definitivamente sí. En base al trabajo es como se crece. Pero creo que el crecimiento tiene que ser un crecimiento ordenado. Muchas veces las empresas crecen de tal manera en que llega un momento que entre más crecen, menos ganan. Hay que tener muy claro cuál es el punto en el que eres más eficiente y más rentable. Y puedes echarle todas las ganas y trabajar y todo, pero definitivamente llega un momento en que te estancas. ¿Cómo llegar a esa claridad de cuál es el punto? Te voy a explicar mi caso en lo particular. Nosotros crecimos mucho. O sea, ahora va a ser tu monólogo. Permíteme, sí. Nosotros crecimos mucho en BCX y en el 2020 se nos vino todo el triángulo perfecto que he platicado muchas veces y quebramos. ¿Qué sucede después de toda la situación que se vivió? Que se tuvo que hacer una reestructura completa y nos dimos cuenta que con menos de la mitad de lo que estábamos vendiendo antes, éramos más rentables de lo que estábamos generando de utilidad antes de que sucediera todo esto. ¿Por qué? Porque los crecimientos acelerados, con mucho trabajo, como dices tú, Mauricio, te llevan a la ceguera de taller, a estar siempre involucrado en la operación y se te olvida la planeación. Entonces tú recibes todo el trabajo, recibes el trabajo y no te das cuenta que muchas veces estás mermando la rentabilidad del negocio. Entonces para esto dices, ¿cuál es mi capacidad instalada? Tienes un negocio de tornos, de un taller de maquinados y tú tienes una capacidad instalada. La capacidad instalada te da cierto porcentaje de productividad. Te dice, ¿sabes qué? Eso es lo que mis máquinas dan al 80, al 90 y al 100%. ¿Qué porcentaje lo tienes ahorita ocupado? Esa es la primera parte que tienes que tener clara para ordenar un crecimiento. Oye, pues tengo ahorita ocupado el 70%. Yo lo que siempre les aconsejo es que el crecimiento nunca pase entre el 80 y el 90% porque siempre tienes que tener un spread de errores o situaciones que te hacen quedar mal. Si tú estás creciendo por encima de tu productividad, entonces vas a quedarle mal a la gente y vas a vender mucho, pero vas a ganar poco. ¿Por qué? Porque te empiezan a penalizar, te empiezan a retrasar los pagos porque te retrasaste al entregar y empiezas a hacer un negocio malo que era muy bueno. Si tú estás en esta etapa, analiza perfectamente bien cuál es tu crecimiento ideal, entre el 80 y el 85. Depende de los negocios, pero yo lo que en mi negocio en lo particular da es entre un 80 y un 85. Y con eso es el punto máximo de rentabilidad que puedes llegar a tener de una manera eficiente. ¿Quieres crecer más? Entonces tienes que crecer en infraestructura. Y cada uno de los crecimientos lo vas ordenando en cuanto a la rentabilidad que te va a dejar. Cuando haces ese análisis, dices tú, madres, güey, me voy a tardar a lo mejor 3 años en llegar a que la máquina que voy a invertir me dé el ROI para poder realmente llegar a la rentabilidad que tengo ahorita.
Explica qué es el return of investment. Sí, el retorno sobre la inversión es lo que tú le metes de lana a cualquier tipo de inversión y cuánto te vas a tardar en recuperarla. Entonces, eso es para mí un crecimiento ordenado. Entonces, puedes echarle muchas ganas, trabajar mucho, etcétera, pero si no tienes un crecimiento ordenado, vas a tener mucho trabajo y vas a ganar poco. Totalmente. ¿Algo más que decir? Nada. No, sí tengo... A mí nunca me vas a parar de la boca, compadre. Sorry. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas a este podcast? ¿Eh? No, encantado. No, mira, muy valioso todo lo que dijiste y creo que me quedo y sobre eso voy a recalcar. De todo lo que dijiste, muy valioso. La parte, creo yo, más importante para ellos y para cualquiera que esté viendo o escuchando el podcast es, lo dijiste claramente, crecimiento ordenado. Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Ahora, creo que mi forma de pensar es que cualquier negocio, que puede ser una peluquería, un restaurante, una fábrica como la de este cuate, un SpaceX, o sea, te puedes ir desde un negocio muy chiquito a un negocio gigantesco. Cualquier negocio que no crece, decrece. O sea, cualquier negocio, salvo que una persona tenga un restaurante y su meta y sea un restaurante bien popular, que no tiene competencia y venden chilaquiles y está siempre lleno y el dueño es un señor ya grande y no le interesa más que eso y está feliz trabajando ahí, está toda la familia. Me lo imaginé todo, güey. No, yo también me lo imaginé. Es que hay muchos casos así y son bien felices. Y el negocio les deja para vivir muy tranquilos y muy contentos y toda la familia trabaja ahí y lo cuidan y lo van pasando de generación en generación y se vale. Se vale. Esos son casos fortuitos. No es lo normal, porque lo normal es que un emprendedor, un empresario, entras a un negocio, empiezas a crecer, te empieza a ir bien y quieres crecer más. Y si no es el caso de esta familia que imaginé, hipotética, de ese restaurante familiar, cualquier negocio que quiera crecer depende mucho del tipo de negocio y de quién esté detrás del negocio. Si es un startup con capital de inversores, pues tienes muchas facilidades para crecer, porque puedes comprar todas esas máquinas y no va a haber tanto problema si no te llega la producción porque está respaldado por un capital. O sea, te puedes dar el lujo de cometer errores. Cuando tu negocio es pequeño o cuando vas arrancando y vas creciendo porque creaste un producto que al mercado le gustó y tienes capacidades y todo, como tú bien lo dijiste, la forma de crecer es de forma ordenada. Primero que nada, oye, tú puedes crecer abriendo sucursales, abriendo franquicias, vendiendo más en tu mismo negocio. Y si es un negocio en el que tú ocupas equipo, máquinas para poder producir, para fabricar, aunque yo nunca he tenido un negocio de fabricación, pues obviamente si estás a tu capacidad tope, si tus máquinas ya no pueden producir más, aún metiendo los 3 turnos, llegaste a tu máximo potencial, o sea, te están pidiendo más tus clientes, pero tus máquinas actuales o tu ubicación actual ya no le caben máquinas y donde estás ya no puedes incrementar tu producción, obviamente vas a tener que o abrir otra sucursal o cambiarte a otro local donde puedas poner más personal, comprar más máquinas, pero como tú bien lo dijiste, de forma ordenada. ¿Qué no recomendaría yo? Y también en base a la experiencia, es crecer en base a feeling o por ego. Es que creo, un cliente me dijo un cliente, no, si tú abrieras otra sucursal, te compraría el doble. Y va el cuate y abre la sucursal. Y no le van a 6 meses después y llega con el cliente. ¿Qué onda, güey? Ya abrí la bodega. Ah, neta. Ah, pero ¿qué crees? Que ya me salí. O sea, no, de verdad. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso. O sea, no apostar por apostar, no. ¿Quieres crecer? Perfecto, como tú me lo dijiste, de forma ordenada. Ya aseguraste, primero que nada, ¿tienes competencia o no tienes competencia? Es bien diferente cuando estás en un océano rojo donde hay mucho competidor que donde no hay. Ahora, sí tengo competencia. ¿Cuál es tu diferenciador? O sea, ¿qué tiene tu producto, tu servicio que valoren los clientes que no tiene tu competidor? Que te permita apostarle a crecer y te garantice que te van a comprar más clientes. Porque nadie más puede dar lo que tú estás ofreciendo. Porque no vayas a caer después en lo que mucha gente hace de pensar que porque tuviste éxito en un país o en una ciudad o con un cliente, luego cualquier otro cliente le vas a poder vender lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, no, eso del poco a poco va llegando solo,
pues a lo mejor si tu producto va agarrando fama y tus clientes están contentos, te van a recomendar. Y seguramente va a haber más gente interesada en tu servicio, pero así no es como crecer un negocio. O sea, no va llegando el crecimiento. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que talonear, hay que vender. Ahora, él está hablando de una empresa que fabrican, que tiene máquinas. Hay empresas de servicios también. Hay empresas, hay restaurantes. Entonces, como bien lo dije, tú puedes crecer orgánicamente con más clientes, inorgánicamente comprando competidores, o también puedes franquiciar o abrir sucursales. Si donde tú estás eres muy exitoso y te das cuenta estás en Chihuahua y tienes todo Chihuahua cubierto. Y eso ya, en Chihuahua ya no hay nadie más que me pueda comprar mi producto. O sea, ya no existe mercado para mi producto, pero en Torreón sí. Y no hay quien lo atienda o está mal atendido. Ahí hay una oportunidad. Pero no vas a ir al Chile a abrir a Torreón. Hazle la chamba, investiga bien quién es el que no está atendiendo bien el mercado, porque a lo mejor resulta que en Torreón está arreglado, le da un moche, y aunque llegues tú haciendo lo mejor, no te van a dar chamba. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que tiene que ser, como bien dijiste tú, muy ordenado, muy planificado y tener muy claro dónde estás parado. No, y me encantó lo que dijiste del ego, güey. Del ego y el feeling, porque muchas veces el crecimiento se da por eso, sin una forma ordenada. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a abarcar mucho y no abarcas nada. ¿Dónde lo hemos visto y vivido? Ahora, depende, por ejemplo, hay empresas muy fondeadas o muy grandes con mucha lana que crecen entre comillas, pareciera que a lo pendejo, pero no es que crezcan a lo pendejo. Es que quieren o salir a bolsa y que valga más. Sí, son estrategias de crecimiento. Son estrategias de crecimiento y muchos lo que hacen es comprar mercado. Entonces van con precios dumping, o sea, cobrando menos de lo que les cuesta operar, pero tienen dinero para poder perder dinero pues, y poder ganar cuota de mercado. Entonces están comprando mercado. Es el claro ejemplo de las aerolíneas. Pues hay muchos ejemplos de muchos negocios que lo hacen, que tienen el dinero y la indicación clara es tú compra mercado y destroza tu competencia. Que yo creo que es una tontería porque creo yo que difícilmente va a haber en cualquier mercado, en cualquier industria, en cualquier país o ciudad del mundo, clientes que estén dispuestos a trabajar con un solo proveedor, como un tipo de monopolio. Los monopolios, sí, siguen habiendo muchos monopolios en muchos países, claro está. Pero el futuro dice otra cosa muy distinta. O sea, difícilmente alguien en su empresa le va a confiar toda su producción a un solo proveedor. Porque si ese proveedor se va a huelga o quiebra, te quedas sin producción. El ejemplo más claro es, por ejemplo, Apple, que acaba de suceder con el iPhone, que la mayor parte de los iPhones los fabrica Foxconn en China, y de pronto cuando el lockdown en China se quedaron 3 semanas sin producir teléfonos. Entonces ellos nos dijeron, oye, no podemos depender de un solo proveedor. O ese mismo proveedor dijo, no puedo depender de un solo país, y ya está abriendo operaciones en India. No porque se quiera salir de China, porque quiere tener... Sí, pero eso es un crecimiento estratégico. Claro, para no depender de un solo país, que el día de mañana es un gobierno aparte, socialista, socialdemócrata, comunista, no sé cómo explicarlo, que el día de mañana te pueden decir, la empresa ahora es propiedad del Estado. O, como Estados Unidos está peleado con China a muerte, oye, son iPhones, ya prohibido, te cierro la planta y dejan de fabricar iPhones. Entonces, pues sí, depende mucho dónde estás parado. Tu crecimiento es, con que no sea por ego, es bien planificado, hay mercado, es estratégico o es una simple apuesta. Si es una apuesta y tienes lana y te puedes dar el lujo de que la apuesta te salga equivocada y no vas a perder todo el rancho y quieres hacer la apuesta, pues hazla. Pero si ese no es el caso y apuestas todo el rancho y la apuesta sale equivocada y pierdes todo tu patrimonio, fue una decisión muy estúpida porque apostaste todo el rancho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues aquí hay una última pregunta que es... No quiero terminar. Está muy entretenida la tarde, güey. Sí, pero llevamos ya 2 horas, güey. Ya me tengo que ir, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a leerla porque ya hablamos de esto, pero muy puntualmente preguntan de la misma cuestionamiento que hacen. Dale. Dice, buenas tardes. Elías Torres. Ah, sí, Elías Torres. Ajá. Dice, buenas tardes. He estado viendo mucho sus videos porque quiero abrir un negocio con 2 familiares, hermano y tío. Y vaya que me están sirviendo mucho. En el último video mencionan un protocolo de los acuerdos que hacen antes de iniciar un negocio. Que es lo que ahorita, fíjate, lo que ahorita platicamos. Sí, claro. Mi duda es que si ese protocolo tiene que estar firmado por todos los socios y se debe estar
ante notario o cómo le hacen para valerlo gratis? Muy simple y muy sencillo. Sí, lo correcto es que por supuesto que lo tienen que firmar todos. Claro. Y sí, lo correcto es que esté ante notario. Con una ratificación de firmas, más bien, ¿no? Le da mucho mayor validez. Definitivamente. Sí, porque contestándole a Elías, cuando empiezas, como tú dijiste hace un rato, enamorado y con todo color de rosa y no hay problemas con nadie y vamos a ser grandes y fuertes, las cosas cambian. Las cosas cambian conforme van evolucionando precisamente los negocios. Y es mucho mejor tenerlo por escrito y tenerlo notariado. Ahora, un último consejo para Elías y para los que están haciendo o van a hacer un protocolo de accionistas. Hacer un protocolo toma tiempo. Es un proceso largo y aburrido, pero muy necesario. Y tienen que terminar todos de acuerdo. Exacto. Es el tema. Lo correcto, él no lo pregunta, yo se lo sugiero, es que inviertan en un asesor externo que se dedique a eso. Hay muchos. No sé de qué ciudad sea, dónde vivan, pero hay muchos asesores en protocolos de accionistas familiares. Entonces, en el protocolo, ellos son los expertos, ellos son los que te van guiando. Ellos son los que te dicen, oye, los hijos, vamos a hablar de los hijos. Sí. Y es un proceso muy largo porque tienen que hacer muchas juntas y luego tienen que ponerse de acuerdo los socios porque parte del protocolo lo que habla, por ejemplo, de los hijos. Oye, los hijos de los dos van a poder entrar a trabajar o no al negocio. Hay socios que dicen, no, ningún familiar. Pues si los dos socios o tres están de acuerdo en eso, lo firman y punto. Si hay diferencias, hay quien dice, sí, yo sí quiero que mis hijos trabajen en la empresa. Y hay quien dice, yo no estoy seguro, no quiero. Él entra de moderador. Entra de moderador y van a tener que ponerse de acuerdo si sí o si no. Y si sí, luego hay reglas. Ok, sí puede entrar a trabajar un hijo al negocio. Ok, ¿cómo puede entrar? Y hay empresas que dicen, tiene que tener maestría. Tiene que tener mínimo 2 años o 5, qué sé yo, trabajando en una empresa. O en una empresa pública, por decir algo, ¿no? Tiene que tener maestría, tiene que tener doctorado. Ponen sus reglas, ¿no? Y él entra a la terna. O sea, no, el hecho de que sea hijo de un familiar no le garantiza el puesto. No le van a inventar un puesto. Tiene que haber un trabajo y él tiene que ser entrevistado y en igualdad de circunstancias, por ser hijo de un familiar, le van a dar la preferencia. Pero si hay otra persona y hay un comité que tiene que evaluar y si hay una persona mucho más calificada que el hijo y cuesta lo mismo y hay otros socios, entonces a lo mejor no queda el hijo. Pero todo eso ya lo deciden ellos en el protocolo. Pero sí ocupan un asesor que los vaya guiando en el proceso largo y aburrido, insisto, pero necesario. Y, por supuesto, tiene que quedar por escrito y van a tener que, como lo dije ahorita, como cualquier negociación, ganar, van a tener que ceder. Puede haber una política de, oye, ¿y las esposas? Las esposas van a poder opinar, sí o no, sí, etcétera. Entonces hay muchos what ifs que los expertos en protocolos se lo saben de memoria. Imagínate nada más la cantidad de problemas que se evitarían si todos siguieran este tipo de procesos. Nadie lo hace, güey. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Nosotros no lo teníamos. No. De hecho, el primer protocolo que yo hice no fue en Quality Post, que fue a raíz de que Maja y tú salen y que por fortuna nos fue muy bien y fuimos de los pocos afortunados que terminan bien una sociedad, porque cuando los socios uno se sale o se pelean, terminan mal. Pero a raíz de eso fue donde yo en otra empresa le propuse a mis socios, Melesio y Rafa, en su momento, cuando Melesio todavía era socio de Human Quality, oigan, gracias a Dios me fue muy bien con Maja y con Ayo, pero me pudo haber ido muy mal, pudo haber hasta perdido su amistad. Hagamos un protocolo ahorita en Human Quality que no tenemos ningún problema de ningún tipo, para que si en el futuro sucede algo, ya hay un protocolo, nada más lo sacas. ¿Qué dice el protocolo? Y puede ser desde, ¿se le puede prestar dinero a un socio? Sí o no. Y si sí, ¿bajo qué circunstancias? ¿Y qué tasa de interés se le va a cobrar? Y todo ese tipo de temas. No, pero lo que acabas de decir se me hace muy interesante. O sea, que acudan a un experto para que ese experto no solo los guíe, sino también sirva de moderador, porque no hay manera que no haya un desacuerdo en cuanto se ponen de acuerdo. No, y son expertos, porque ellos lo han hecho muchas veces con muchas familias. Entonces, el problema que tú vas a vivir con tus socios, para ponerte de acuerdo, ellos ya lo han vivido 60 veces. Y ya han visto las reacciones y te van a hacer recomendaciones. Y a veces, porque lo viví en el protocolo que hicimos después, cuando sale Melesio de Human, pasan los años y me dice Rafa, oye, hay que hacer un protocolo nuevo, porque antes éramos 3 socios
y ahora ya nada más somos 2 y a lo mejor ya pensamos distinto. ¿Por qué no hacemos otro protocolo? Estuvimos viendo opciones, contratamos a unos cuates que nos gustaron mucho. ¿Qué falleció? Y fue, no, ese fue el primer protocolo. Ah, ok. Mario Cabello, en paz descanse, Sí, el sí. que hizo el primer protocolo de Human Quality. Que en paz descanse. El segundo protocolo ya fueron otros cuates muy recomendados, que tenían mucha experiencia, y 2 amigos míos, que tú los conoces, Marcelo de la Garza, Gaby Lizondo, los habían utilizado, porque yo dije, oye, dame referencias. Entonces le hablé a los 2, le hablé a Gaby Lizondo y le hablé a Marcelo de la Garza y me hablaron muy, muy, muy bien de ellos. Y bueno, el caso es que los contratamos y fue un proceso muy largo, nos fueron guiando, pero de pronto no nos poníamos de acuerdo en algo y a veces a alguno de los 2, ellos nos abrían los ojos. O sea, a lo mejor yo era el que me decían, Mauricio, ¿ya pensaste en esto y esto y esto? Y yo, pues sí, tienes razón, Rafa. Sí. O al revés. Entonces creo que es valiosísimo un experto en protocolos. Inviértanle porque sí vale la pena. No es un gasto, sin duda es una inversión. Pues muchas gracias, compadre. Gracias a ti, compadre. Nos vemos en el siguiente capítulo.